Imagina ser uno de los youtubers más importantes de tu país y con el tiempo convertirte en uno de los streamers más grandes en el mundo del streaming, pero que en la actualidad gran parte de todo ese imperio se haya ido en picada por culpa de tus propias acciones. Por mi vida, papi, que ya, yo cierro ciclo acá, pa. Yo tampoco. Lo cierro ciclo acá con Orrea. Tampoco hablar Me nada cansé. más respecto a este tema, no me interesa. Cerremos esta vuelta aquí y ya, corto. Para empezar este video hay que entender un poco quién es Mr. Steven. Mr. Steven era un youtuber pequeño que hace años hacía contenido de shooters en su cuarto como la mayoría de chicos en su época, y subiendo videos con una edición básica pero con cierto carisma de fondo, y más su contenido de Bullet Force hacía que se destacara un poco del resto de los demás youtubers. Y hola, ¿qué onda, chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Bullet Force? De nuevo Mr. Steven TC con un super gameplay. Y aunque tenía poquitos suscriptores, celebraba cada pequeño logro que alcanzaba en su canal con el paso del tiempo. Y aunque sus visitas eran muy similares y no pasaban del mismo promedio, llegaría el día que lo cambiaría todo. El día que subiría su primer video de Free Fire, un shooter que para aquel entonces era considerado como una copia más del PUBG. Pero lo que destacaba este juego era la facilidad en que cualquier dispositivo de gama baja podía correrlo sin problema, y en el auge de los Battle Royale, jugar un juego de estos no era algo tan sencillo si hablamos de equipos exigentes, puesto que por esto último el juego amasaría una gran popularidad en ese tiempo, y esto se vería reflejado en el impacto en visitas que recibiría este primer video de Free Fire. Aunque seguía subiendo videos de Bullet Force, se dio cuenta que a la larga este contenido no lo sacaría de ser un youtuber pequeño, por lo que poco a poco fue migrando al nuevo contenido de Free Fire, donde con el tiempo empezaría a hacerse un nombre dentro de la nueva comunidad gigantesca en que se convertiría Free Fire. Para cuando Free Fire había explotado en popularidad en toda Latinoamérica, Steven se tomaría mucho más en serio ese nuevo contenido, viendo el potencial detrás. Empezaría a mejorar la calidad de sus videos, cambiar las miniaturas y poco a poco cambiando su antigua personalidad a una más extrovertida que conectaría con el público. Y gracias a este contenido más llamativo y exagerado, se haría un nombre como uno de los exponentes más importantes de este juego, naciendo de aquí muchos clips graciosos y momentos que pasarían a la historia dentro de esta comunidad. Candelero muy candeludo aquí. ¿Tiene paso? Ah, hermano. Dale, ¡no le des la espalda! ¡Ese puto bot que no me mate, mano! ¡No! No, mano. No, ya lo mata por la ventana. No. Sin mencionar que sería líder de uno de los clanes más importantes y reconocidos del juego, el clan TC, y todo esto le funcionó demasiado. Los videos se dispararon, su nombre empezó a ser más reconocido de forma exponencial, que literalmente es imposible pensar en Mr. Steven sin pensar en Free Fire a la vez. Pero siguiendo con el video, todo su contenido era completamente exitoso por sí solo, pero había algo mucho más exitoso y lucrativo que simples partidas graciosas como hacía el resto de creadores. Es aquí donde Steven se da cuenta que implementar el morbo en sus videos era mucho mejor de lo que ya eran sus videos casuales, por lo que empezaría a usar más el morbo visual en sus miniaturas, lo que empezaría a captar mucho más la atención de niños pubertos que querían ver más que una simple partida. Y es aquí donde también comenzaría a ser un poco más polémico por este tipo de videos, aunque también pasaría a la historia por las joyas de miniaturas que nos dejaría de legado. Aunque fuera del hate de todo esto, esta estrategia lo pondría más arriba en el ojo de la comunidad del juego, hasta incluso su primera riña de pelea entre comunidades antes de las que mencionaremos más adelante, sería primeramente con Donato, el youtuber más grande de Free Fire en el mundo, y cuya comunidad tendría ciertos roces de quién era el mejor entre estos dos youtubers, aunque no pasaría más allá de esto, porque a la final los dos serían respetados a su manera dentro de la comunidad de Free Fire. Con el tiempo, Free Fire empieza a bajar un poco y Steven ya sabía moverse en tendencias, y sabiendo cómo se mueve el mundo de la creación de contenido, sabía que el nuevo auge en las redes sociales serían los streams, por lo que sin dudarlo se pasaría fuerte al streaming, pasando por plataformas como Nimo TV, que era más que todo una plataforma exclusiva para creadores de contenido de Free Fire, pero con el tiempo decidiría irse a algo mucho más grande y un poco más diverso. Es ahí donde migraría a la plataforma de Twitch. Ahí le va muy bien porque ya tenía una comunidad grande
grande de YouTube. Sus directos hacían números altos y su nombre tenía bastante peso en toda la comunidad, pero por este tiempo, yendo a eventos, conocería a un pequeño streamer que estaba creciendo como la espuma. Este streamer era Westcol, que en ese momento no era el gigante que se convertiría tiempo después, pero que para ese entonces ya estaba dando de qué hablar y posicionándose poco a poco gracias a su propia personalidad que lo destacaba del resto de creadores. Aunque para este tiempo la relación era amistosa y no tan polémica, puesto que Steven ya era un streamer consolidado y Westcol como un nuevo streamer emergente, por lo que esto sería un beneficio un poco más para Westcol, teniendo más visibilidad de la que ya tenía por cuenta propia. Y aunque se veían bien juntos, en 2022 todo explotaría de manera descomunal con Westcol, puesto que para ese entonces hubo un streamer emergente que creció de manera gigantesca no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica en general gracias a sus memes y sus frases graciosas, que para este punto ya puedes intuir que se trata de JH. Si Eva no subiera comiendo la manzana, la vida fuera sin maleza y mucho más sana. No. Pero como esa cabrona se comió la No, fruta. ¿qué es eso? Por Dios, yo cuando canté eso. El streamer que estando en su prime colaboraría con Westcol, lo que a este último lo llevaría a la cima a nivel nacional en toda Colombia. Y a partir de este punto, las polémicas, las demandas y el contenido sin filtro de Westcol haría el resto del trabajo de impulsar más su fama a un nivel muy por encima de la mayoría de los streamers en el mundo. Ya con este ego, fama, influencia, Westcol dejaría de ser visto más como alguien del montón y ya sería considerado alguien a la par de los titanes del streaming, como lo era Mr. Steven, y esto se veía reflejado en su confianza y su ego de saber que ya no era un simple streamer, y esto último que se convertiría en uno de los factores de la ruptura de la relación con Mr. Steven. Después de varios roces y diferencias, y sobre todo la polémica de Bless que involucraba a Manuela, la novia para ese entonces de Mr. Steven, sobre la infidelidad que hubo contra este por parte de estos dos, haría que Mr. Steven se empezara a sentir traicionado por personas que consideraba incluso como sus amigos. Yo la primera vez que salí a hablar dije que Bless y yo no éramos amigos y realmente eso del todo no es cierto. ¿Por qué? Porque yo a Bless lo consideraba un parcero, no un amigo, pero sí un parcero. ¿Por qué? Porque Bless y yo compartimos demasiado, weón, o sea... Aunque esto no acabaría con la amistad del todo con Westcol. Incluso Westcol tuvo que salir a calmar a la gente y apoyar a Steven públicamente. Steven y le dijo que por Free Fire, que por esto. Vea, yo le voy a decir algo. Y se me puede ofender el que quiere, vengan caminando de a uno. Pero Steven se volvió millonario desde su habitación. Él no tocó que hacer conciertos, que ir a colegios, que andar para arriba y para abajo, que cerrar contratos. Desde su hijueputa habitación encerró un montón de gente y se volvió millonario. Y eso tiene más mérito que cualquier mierda. En ese momento parecía que el grupo lo respaldaba y que todo quedaría ahí, pero el daño interno ya estaba hecho. Steven quedó decepcionado y la relación con Bless simplemente rota. Pero esto solo forjaría unas ganas intensas por parte de Steven de crear su propio imperio de manera individual. Lo que era más que todo como un síntoma de un golpe a su ego con toda la polémica que había sucedido anteriormente, y esto se reflejaría en comentarios pasivo-agresivos que haría en algunas ocasiones, incluso el más famoso de todos cuando criticó las hamburguesas de Westcol. No, pero la real, eso sí me parece una falta de respeto de cobrar una hamburguesa en 51.000 pesos. Yo por eso quiero sacar mi papelina de hamburguesa artesanal spa de 20.000 pesos, mano. Porque es que realmente eso es atropellar al cliente. O cuando hizo un comentario con doble intención sobre Bless en su discoteca, que a la vez era discoteca de Westcol, y varios socios más. Pero el verdadero factor es porque ¿pa' qué yo iba a ir a escuchar a ese marica cantar? Y no es por miedo, papi. Yo estaba relajado, al fin de cuentas, directamente él trabajó para mí. Porque yo tengo un porcentaje en esa discoteca. Yo estuve relajado en mi casa haciendo stream, ganando plata por aquí y ganando plata por allá gracias a él. O sea, literalmente él trabajó para mí y yo estuve en mi casa relajado. Pasó lo de Dulcinea y Andrés, que te metimos a Dulcinea, vos saliste a tirar lo de Bless y a mí fue el que me tocó arreglar eso en privado, gonorrea, ¿sí me entiende? No, salí a tirarlo de Bless, no. Bless fue el primero que lanzó. Papi, con lo que pasó con lo de Bless, papi, yo traté, y usted es muy consciente, sí, que yo traté papi, de evitar yo entiendo todo eso, weón.
Es con todo eso que Westcol tomaría la decisión de terminar con esta amistad y tomar caminos separados. Ya había nacido un odio y una discordia entre sus comunidades, aunque claro, recuerdan que les dije que entre ellos varias veces Steven terminaba siendo el blanco de burlas. Para el público podía ser humor, pero para él obviamente, para él era obvio que lo consideraba como menosprecio. Pasar de ser parte del grupo a ser el chiste del grupo hizo que tomara la decisión de forjar su imperio por sí solo con su propio grupo. Es aquí donde empieza la verdadera competencia, donde empiezan a compararse dinero, casas, carros y hasta el patrimonio, aunque entre amigos eso se puede bromear. En este caso era más que todo entre una rivalidad que ya todos conocían. Era obvio que todo esto iba más allá, era más como una competencia de quién era mejor que quién, y es aquí donde empieza una nueva polémica con Steven, puesto que muchos de los proyectos, negocios e ideas que nacían de Westcol, al poco tiempo Steven llegaba a mencionar planes similares con hacer lo mismo, lo que hacía parecer que quería de alguna manera imitar de manera competitiva contra Westcol. Hasta incluso llegaron a mencionar varias veces que hasta en la forma de hablar habían ciertas similitudes, y para tú llegar al punto de hablar de forma similar a alguien pues debes pasar mucho tiempo observando o analizando demasiado a esa persona, y es por esto que nacerían los memes como la copia TC o cosas similares. Manifiesto tener mi mansión, estudio musical, discoteca, búnker, el seteo más hijuesta, porque yo realmente el seteo que yo voy a hacer es un seteo ni el más hijuesta. Y en toda esta controversia aparecería Manolo, el amigo enano de Mr. Steven, que se volvería un personaje en los streams de Steven, y alguien que de alguna manera reviviría, por así decirlo, la carrera de los streams de Steven. Aunque no tenía malas visitas en sus streams, con Manolo esta cifra aumentaría mucho más. La dupla entre estos dos pegaría y los números cada vez empezarían a subir más. Steven se reinventa un poco con él, pero desde el otro lado empiezan comentarios de que Steven lo usaba para las visitas, o que sin Manolo no tendría esos números, incluso bromas y comentarios de Westcol de querer un enano peruano igual. Yo le voy a decir algo. Ese marica no puede tener ese enano, pa. Vea, yo lo único que le envío a Steven es ese enano. Todo esto alimentaría la rivalidad y dejaba más que claro que por ambas partes sí había una competencia y una envidia por cada progreso que lograba cada uno por su parte. Aunque Steven vuelva a tener atención, el problema y la nueva funa sería el hecho de que dependía de otro para lograrlo, y mucho peor sería porque las personas consideraban que Manolo había empezado a ser alguien diferente al que era antes de llegar a la casa de Steven. Manolo en su mente se convertiría en una especie de gángster que recibía ciertas plantas de consumo lucrativo que le ofrecía el mismo Steven, aparte de que le permitía muchas libertades, más que la excusa de que era porque lo consideraba un amigo. Pero obviamente olvidaba que Manolo no era una persona normal o igual al resto a pesar de ser mayor de edad, y esto se reflejaría también en otros incidentes que ocurrirían tiempo después. El momento más grave fue cuando Manolo en directo agarra el arma de Steven y casi se desvivía en pleno stream. Aunque les mostraría el clip, debido a lo delicado que son las redes no puedo hacerlo, ustedes me entienden, pero pueden buscar el clip con ese título en otras partes. Siguiendo con el video, la polémica fue enorme y las críticas obviamente era por qué había un arma accesible en el stream, o más que todo porque había un arma accesible para Manolo. Hasta Westcol opinaría públicamente indignado. Hablando de eso, el clip del año, hablando de eso, yo vi ese clip, papi, ese clip, yo tengo que dar una opinión de eso, weón, porque siento que ya sí es un tema muy delicado, gonorrea. Papi, qué locura ese video, weón, donde casi se muere ese enano socio. Pero sea como sea, todo el mundo consideraba al 100% la irresponsabilidad total de Mr. Steven. Pero después de todo esto vino el problema de las llaves de Milica, donde en un stream se acusaba a Manolo de robarse las llaves. La vuelta. Yo primero le pondría el Malibu. Ok. ¿Cuánto es? Darme ella. Déjeme. Ella hablaría con Westcol y Westcol lo comentaría en un stream y lo llamaría una rata. Un momento, usted mencionó algo de él, de que él era un ratero, pues con el tema de lo de Milica.
No lo dijo en malas intenciones. Pero no lo es, huevón. Lo es, papi. Él lo tomó re mal. Pero él actuó como una rata. Manolo respondería retándolo a jugar la ruleta rusa, pero a otro nivel, y todo esto escala por lo loco que estaba Manolo. Steven, después de esto y de muchas faltas de respeto por parte de Manolo, tomaría la decisión de devolverlo nuevamente a Perú, aunque eso no quitaría el hecho de que gran parte de la culpa se la echaría en el mismo Steven. Permitirle y darle mucha libertad a un enano de 20 años que en realidad no estaba en sus 5 sentidos y que lo único que hizo fue aprovecharse al máximo del propio Mr. Steven. Aunque las acciones de Steven eran con buena intención, lastimosamente las cosas no saldrían como él esperaba. Después de todo esto y nuevamente sufriendo otra infidelidad, pero esta vez de para su entonces nueva pareja, a Steven todo el mundo lo veía como una especie de meme por todas las cosas negativas que le estaban sucediendo, como si fuese un imán de la mala suerte. Ya con el tiempo Mr. Steven vuelve a renacer y tomar nuevamente relevancia por sí solo, sin necesidad de Manolo, al conocer a María Yulisa, a su nueva pareja, con la que aparecería demasiado en los streams. Pero el problema es que Steven tenía ciertas actitudes extrañas o un patrón similar con todas sus parejas, donde era evidente su preferencia por ellas por encima de sus amigos. Y aunque no me lo tomen a mal, hacer esto no tiene nada de malo cuando se le da un espacio tanto a tus amigos como a tu pareja, pero llegar a un punto de menospreciar a tus amigos por alguien más fue el problema que terminaría hundiendo más a Steven. Y es aquí donde comenzaría la distancia de Epidemic, que más que socio era el amigo de Steven antes de la fama. Pero en sí todo este conflicto nace porque Steven, después de entrar en relación con María Yulisa, empieza a pasar más el tiempo con ella que con los amigos. Ellos sienten que Mr. Steven cambió y se volvió distante. Además, Steven criticaba el contenido de ellos por usar mujeres para generar views, y ellos le recuerdan que él hacía lo mismo antes. El Nari salió 2 directos a decir que el contenido de nosotros estaba suave, como 3 directos. O sea, tiene que ser dicho en público. Hermano, usted antes, cuando tenía su público de niños, usted hacía nalgada por kill, bro. Beso por kill, bro. Twerk por kill, bro. ¿Qué contenido es ese? Y nosotros cuando te lo criticamos, manito. Si yo tengo un amigo, bro, que está haciendo algo así, yo lo que menos voy a hacer es decir en público que ese contenido está suave, sabiendo lo que puede ocasionar, y se lo digo por interno. Ey, manito, ¿por qué no haces esto y esto y esto? La discusión sube hasta un punto donde Steven dice que Juanillo hizo más por él que otros amigos de años. Juanillo, por mí, ha hecho en stream muchísimo más que personas que han estado conmigo años. Ya. Han estado conmigo años. ¿Quiénes han estado años ahí? ¿Tiene que decir un nombre? O sea, ¿hay necesidad de decir un nombre para que el mensaje se entienda? A lo que María Yulisa opinaría sobre el tema y Epidemic le respondería que ella recién había llegado. Todo esto explotaría, Mr. Steven terminaría humillándolo públicamente y la amistad se terminaría rompiendo. Epidemic se despediría agradecido y quedaría peor para Steven porque terminó quedando como el único desleal en todo esto. Claro, porque no pagaba ni una sola cuenta y entre más beneficios que tenía estar conmigo. Realmente, mano, yo nunca pensé que eso fuera una molestia. Realmente en muchas ocasiones yo dije cuánto es, y si uno dice cuánto es y la persona se ofrece a pagar, pues ¿qué hago yo, güey? Mano, no sabía, no sabía que eso que molestaba pagar una cuenta. Nunca he dicho que no, mano. Siempre he sido agradecido con él. Los streams se acababan y yo, papi, mío, le pague porque la comunidad de él era la que me estaba apoyando a mí. O sea, eso no es mentira. Nadie lo va a decir que no. Que le deseo lo mejor. Yo no puedo morder la mano que en algún momento me dio de comer. Con Juanfer pasó algo parecido. En sus bromas personales que cada vez escalaban, comentarios sobre mujeres, dineros, viajes pagados, en pocas palabras, sacarle todo en cara, Steven le sacaría en cara muchas cosas que había hecho por él en el pasado. Es una recolita sornera, huevón. Lo único que yo le dije es que fue puta negro de mierda, esclavo de mierda. Porque es un puto esclavo, porque no paga absolutamente nada, no ponen ni por una sola cuenta de entrada. Le gusta que le paguen los vuelos, le gusta que le paguen el hotel, le gusta que le paguen todo. Entonces, hijo de puta, le gusta estar aquí agarrándole a uno todo, absolutamente todo, hasta obviamente los espectadores, porque eso también es obviamente que pasa. Entonces yo le voy a decir una cosa a usted, mi hermano. A usted, deje de recochar, no moleste a la gente, que recochando, yo llegué callado. Y eso siempre, sea quien sea, termina cayendo mal a las personas, porque técnicamente lo menospreció como lo habían hecho con él antes. Esto obviamente se volvería otra amistad rota más, y otra vez Steven queda como el amigo que humilla y menosprecia a sus amigos. Porque siempre que van a hacer directo en carro o en moto me dice que me quede
Mano, porque usted desbalanza el carro. Ah. Es la realidad, mano. Usted le quita potencia y le quita... Lo desbalancea, ¿sí me entiende? Entonces, queda de lado. Sí. Ay, qué fastidiosos son. Algo que era un contraste grande comparado con el caso de la crew o el grupo de Westcol, donde no se veía algo similar al caso de Steven. Pero el golpe final es cuando Juanfer empieza a crecer solo y luego entrar al círculo de Westcol, incluso haciendo stream con Bless, creciendo por su propia cuenta y dejando de ser visto como el amigo de Mr. Steven a convertirse en Juanfer la Mata, un streamer independiente lejos de lo que era antes con Mr. Steven. Pero bueno, ¿quiénes somos para juzgar? Al fin y al cabo, a nadie le gusta ser menospreciado y mucho menos que te saquen las cosas en cara. Pero el detonante que terminó por encender no una, sino todas las polémicas que tuvo con otros streamers en el pasado en una sola polémica masiva, vendría tiempo después. Cuando ya todo parecía haber mejorado entre Westcol y Steven, se desata la polémica donde se revelaría que al parecer Westcol de alguna manera le cerraba la puerta a Mr. Steven con el tema de las colaboraciones con artistas, siendo esta la razón que se desataría el enojo de la comunidad de Mr. Steven, dejando claro que Westcol le cerraba las puertas para que este no progresara en el streaming, lo que trajo consigo tiraderas por parte de Mr. Steven, donde no solo únicamente estaría Westcol incluido, sino otros streamers más que opinarían del tema y que en algún momento tuvieron roces con Mr. Steven. La cereza del pastel es que al enterarse que alguno de estos streamers filtró su número, este intentaría hacer lo mismo, haciendo que lo terminaran baneando de la plataforma de Kick. Literalmente lo rusheó una escuadra en toda esta polémica, y para colmo, aunque todo esto parecía haberse calmado después de la muerte de Nemesio Ceguera alias El Mencho, las comunidades de los otros streamers comenzarían a publicar fotos e imágenes con IA donde mostraban a su novia María Yulisa junto con El Mencho, agregando que supuestamente decían que ella era la mujer que lo había entregado, fomentando una ola masiva de amenazas y noticias en noticieros grandes donde se difundía que ella era la responsable de la caída del capo. Al final, aunque muchas veces se le llegó a dar el lado Mr. Steven por parte de las comunidades, analizar y darse cuenta que todo lo que construyó y todas las personas cercanas a él, sin importar quién sean, terminan alejándose por alguna razón, y sobre todo y principalmente por su extraña manía de hablar de más, con comentarios que lo han ido destruyendo a sí mismo al escupir hacia arriba, y que todo lo que dijo se le devuelva en forma de causa y efecto, aunque no digo que todo es 100% su culpa, tanto errores de estos streamers y traiciones, más su error de hablar de más de otras personas sin pensar en las consecuencias que esto le pueda traer, y aunque siga siendo uno de los streamers más grandes actualmente, todo esto ha excavado la reputación de su propia carrera.